Bueno, reciban un cordial saludo de parte de la Universidad Estatal a Distancia y del Centro de Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía. Para nosotros es una gran felicidad estar ya acá en la segunda sesión de este seminario, en su edición número 15. El día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante sobre el derecho a la comunicación. Tenemos dos grandes profesionales que nos van a acompañar el día de hoy, a Janet Martínez Toledo y a Sebastián Fournier Artavia. Ellos nos compartieron un material, ¿verdad?, que podíamos hojear. Janet nos compartió dos lecturas: la desinformación, va a las urnas, análisis de la difusión de contenidos desinformativos durante la campaña política en Costa Rica 2022 y narraciones políticas, experiencias en la superación de la violencia contra las mujeres en el ejercicio político en las redes sociales en Costa Rica. Y Sebas, así se lo digo de cariño, es un compañero acá de la UNED, toda la confianza. Sebas nos compartió un documental sobre radios comunitarias, que también desarrolla diferentes situaciones sobre el fortalecimiento de las mismas y también otras que más bien podrían debilitarlas. Está bastante interesante los materiales. Entonces, bueno, sin más, vamos a iniciar. Agradecerle a Janet, de parte del Centro Agenda Joven, por estar acá una vez más con nosotros compartiendo en el seminario, y a Sebastián también, de corazón un abrazo a ambos. Vamos a iniciar, les voy a compartir primero un poco la agenda de hoy. Vamos a tener primero la exposición de Janet, luego por 25 minutos, seguida por Sebastián de 25 minutos, y luego abriremos un espacio de preguntas y comentarios por hasta 20 minutos. Entonces, vamos a arrancar con Janet Martínez Toledo. Ella en este momento es candidata a doctora en estudios de la sociedad y la cultura, licenciada en filosofía por la Universidad de La Habana y graduada de la maestría en el posgrado en comunicación, también por la Universidad de La Habana. Es investigadora del SICOM desde el 2013, donde ha trabajado las narrativas mediáticas de la violencia contra las mujeres. Además, es investigadora del programa de investigaciones narrativas, género y comunicación, también del SICOM, en el que investiga sobre la violencia online contra las mujeres en el ejercicio político. Investigadora en el Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer, CIEM, de la Universidad de Costa Rica desde el 2017, y en la actualidad desarrolla investigaciones sobre brecha digital de género en Costa Rica. Es docente del programa de posgrado en comunicación y de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, donde imparte cursos de comunicación inclusiva y comunicación y género respectivamente. Junto con investigadores de Argentina y Costa Rica, forma parte del equipo coordinador del programa de Interés, Comunicación, Género y Diversidades del Congreso Latinoamericano de Investigación en Comunicación, ALAIC. Entonces, bueno, sin más, bienvenida, Janet. Muchísimas gracias y adelante. Gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias a Nora y a Fernando, como siempre, por la confianza y por la invitación, ¿verdad? La primera vez siempre es una sorpresa, la segunda vez, bueno, ya cuando una empieza a ser reincidente, siempre es bonito porque, bueno, estamos pues construyendo una relación. Estoy teniendo problemas para presentar, pero entonces para no atrasar voy a empezar conversando y voy a ver cómo me va haciendo dos cosas a la vez. Bueno, yo estoy acá para conversar un poco en los próximos 25 minutos, como bien dijo Michael, acerca de la comunicación como derecho. Yo no voy a o sea, las lecturas que les compartí, que les compartieron pues, las personas coordinadoras de la actividad, a mí yo quería que las tuvieran a mano por un tema de contexto, ¿verdad? De entender un poco no hablar directamente de la comunicación como derecho a la comunicación, sino un poco como colocar en qué estado y en qué situación está este derecho a la comunicación en Costa Rica en la actualidad. Entonces, yo quería hablarles un poco de, quería hablarles un poco de qué entendemos, quizás más del lado conceptual, que entendemos por comunicación como derecho, ¿verdad? Que entendemos
cuáles son las aristas de esta comunicación que estaríamos trabajando, cuál es el significado de la comunicación para la democracia, ¿verdad? Y un poco contrastarlo, ¿verdad? Las dos lecturas permitirían contrastar esta mirada más, digamos, conceptual que yo les traigo con dos casos específicos, ¿verdad? El primero tiene que ver con qué pasó con la desinformación, ¿verdad? En qué ha pasado en los últimos tiempos, qué pasó en tiempos de campaña, y en segundo lugar, qué está pasando con las mujeres que están ejerciendo en política en el país en este momento, ¿verdad? Estamos en unos contextos políticos y culturales que nos llevan a preguntarnos desde otro lugar qué está pasando con la comunicación y qué está pasando pues con nuestra vida cotidiana, porque la comunicación, pues ya sabemos, forma parte de nuestros ejercicios cotidianos, es algo que ejercemos todos y todas de manera cotidiana, en todos los niveles, ¿verdad? Desde el interpersonal, desde el digital, ¿verdad? Entonces, cada vez va teniendo pues un protagonismo en nuestra vida cotidiana, y probablemente hay elementos de la comunicación que vamos naturalizando y que no necesariamente estamos discutiendo, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de comunicación como derecho, me refiero a tres elementos fundamentales, ¿verdad? El primero tiene que ver con el derecho al acceso a la información. El acceso a la información actualizada, clara, transparente, ¿verdad? Y ese derecho a la información tiene que darse no solo en términos de contenido, sino que tiene que entender las brechas que tenemos socialmente, ¿verdad? Un ejemplo que yo les pongo, ese acceso a la información siempre tiene que ser universal e inclusivo, ¿verdad? Cuando construimos comunicación, o pensemos desde la perspectiva de las personas que tenemos derecho a acceder a la información, se piensa en las personas con discapacidad, se piensa en el contexto costarricense, en sus contextos cotidianos, se piensa en otro idioma que no sea el español, ¿verdad? Se reconoce la multiculturalidad y multilingüismo de este país que es Costa Rica, o incluso en los otros países de la región se reconoce esta diversidad lingüística, esta diversidad cultural. Eso marca el sentido del acceso a la información, ¿verdad? No es solo que los contenidos estén, sino también el hecho de cómo es producida esa información. En este momento tenemos también un problema, y que esa información a la cual tenemos derecho a acceder es veraz, es una información que, valga la redundancia, informa o desinforma, ¿verdad? ¿Cuál es la calidad de la información que estamos recibiendo, transmitiendo y compartiendo en este momento, ¿verdad? Yo creo que coincidimos en que este es un momento, por llamarlo de alguna manera, interesante, ¿verdad? Para criterios como información, desinformación, veracidad, ¿verdad? Para discutir palabras de categorías de este tipo, ¿verdad? ¿Tenemos derecho a estar informados, informadas? Sí. ¿Tenemos derecho a que esa información sea una información de calidad? También. ¿Cuáles son los mecanismos que tenemos en este momento para regular o para velar desde la ciudadanía porque esa sea una información de calidad? El tema acá de la regulación siempre nos lleva a la discusión en torno a la libertad de expresión y al derecho ¿verdad? A la libertad de expresión. Pero en este momento estamos teniendo, digamos que desde la comunicación, una disyuntiva, o por lo menos un llamado de atención en torno a qué queremos de la comunicación que estamos haciendo, y como ciudadanía, qué le estamos pidiendo a esta comunicación. Lo logré. Cuéntame, ¿se ve bien? Sí, sí, correcto, Janet. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por la paciencia. Ok, entonces, ¿cuál es el otro elemento importante de la comunicación, o la otra arista importante de la comunicación como derecho, ¿verdad? Es el derecho a la representación. Como sujetos sociales, como personas, como actores de nuestra propia vida cotidiana, pero también de procesos que ocurren en nuestras comunidades, en nuestras provincias, en nuestras escuelas, en nuestras universidades, ¿verdad?
es representada en nuestra vida, es representada en nuestra realidad en la comunicación. Cuando hablo de la comunicación, en este caso, sí me refiero mucho a los medios de comunicación, ¿verdad? Los medios de comunicación regionales, los medios de comunicación nacionales, reflejan las realidades de los diferentes grupos o reflejan las realidades de ciertas élites o de ciertos movimientos o de ciertos actores. Se privilegia la voz de ciertos actores sobre otros, ¿verdad? Entonces, es una pregunta que nos da un indicador de si la comunicación realmente está sirviendo para construir tejido social, de si la comunicación está sirviendo realmente para mostrar la diversidad etaria, de género, de identidades, ¿verdad? O si la comunicación está siendo utilizada quizás como una herramienta, ¿verdad? De manera instrumental para, digamos, para transmisión de ciertos digamos, contenidos y la representación de ciertos actores. La comunicación, yo quiero acá decir, siempre va a ser intencional, ¿verdad? La comunicación, ya sea de los medios, ya sea de las organizaciones populares, ya sea de las personas, es una comunicación intencional. Yo siempre quiero comunicar algo a alguien, ¿verdad? Y a esa intencionalidad se produce en un marco de saberes, en un marco de ideologías, en un marco de experiencias, ¿verdad? Yo no estoy negando eso, pero yo sí creo que una comunicación, por ejemplo, que se entienda como una comunicación pública, independientemente de que sea empresarial o sea estatal, una comunicación que siempre va a ser una comunicación pública, debe entender, si se entiende a sí misma como derecho, debe entender que la representación es importante, que si aparecemos en los medios, que si aparecemos en los productos cinematográficos, que si aparecemos en la música, estamos. Y cuando aparecemos, ¿verdad? No queremos aparecer de manera estereotipada, ¿verdad? Yo no quiero aparecer en un medio de comunicación en el que se diga que, o como soy cubana, ¿verdad? Una de dos, o sé bailar muy bien, ¿verdad? Y que mi cuerpo, y que mi nacionalidad signifique una sexualización de mi cuerpo y una racialización de mi cuerpo, pero tampoco quiero ser entonces identificada con esta cubana que o viene huyendo del comunismo, ¿verdad? Que es una, o que viene a instaurar el comunismo en Costa Rica. Ninguna de las tres, ni bailo, ni vine huyendo, ni quiero instaurar nada, ¿verdad? Pero digamos que cuando vamos a los medios de comunicación, cuando vamos a las noticias, cuando vamos a las películas, a las series, ¿verdad? A veces estamos siendo representadas y cada vez hay momentos de representación, pero no necesariamente esa representación está rompiendo estereotipos, ¿verdad? Y el tercero es uno más complicado todavía, ¿verdad? Que es el derecho a la producción de los contenidos propios, ¿verdad? Y es una interpelación a las organizaciones, es una interpelación al Estado como garante de los derechos de la ciudadanía, para generar mecanismos de manera que podamos construir esos contenidos, ¿verdad? En estos momentos, digamos que si pensamos en términos mediáticos, por ejemplo, es mucho más sencillo producir contenidos propios, ¿verdad? No sé, pensemos en cualquier canal de TikTok, pero pensemos también el alcance que puede tener eso. Pensemos también las capacidades y los conocimientos que pueden tener las personas para hacer eso. Quiénes sí los van a tener y quiénes no, ¿verdad? Entonces, y quién termina saliendo en Canal 7 o quién no. Aunque digamos que estos son momentos interesantes para pensar y repensar la comunicación de los grandes medios de comunicación. Como lo vieron ustedes en uno de los estudios, la gente tiene cada vez más tendencia a informarse por otros medios que no son los canales tradicionales que empleábamos, ¿verdad? Y eso nos trae otra situación. Estamos teniendo, de hecho, un florecimiento de la producción por medios y canales distintos a los hegemónicos. Por ejemplo, por lo menos en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Estamos teniendo, de hecho, una confrontación entre élites mediáticas, ¿verdad? Una reconfiguración también del ecosistema mediático en este momento en Costa Rica, cuando la legitimidad de los medios tradicionales se está viendo discutida, ¿verdad? Y se está viendo además interpelada por medios regionales, pero también por páginas de Facebook, por personas o grupos que transmiten en redes sociales en este momento y que están jalando atención, que están contribuyendo como actores sociales a la discusión política y al debate político.
Vamos a ver más adelante en qué condiciones está dando y sus implicaciones. Ok, no podemos o no deberíamos, la verdad, hablar de la comunicación como derecho si no hablamos de las brechas, ¿verdad? Yo trabajo el tema de brecha digital de género en mi proyecto del 100 y pocas veces una ve, cuando uno ve las investigaciones, pocas veces una ve la articulación entre la comunicación como derecho y las brechas, ¿verdad? Las brechas son entendidas quizás como una categoría aparte. A mí me gusta, en primer lugar, entender las brechas de comunicación como una dimensión de la brecha social, económica y política que vivimos las personas. No es posible, no es una brecha aislada, ¿verdad? Ahí está la brecha de comunicación, o sea, la brecha de tecnologías de la investigación, de la información y la comunicación en este momento está muy entrecruzada con brechas económicas, está muy entrecruzada con brechas de región geopolítica, ¿verdad? De qué está pasando en la geografía política de nuestras regiones en este momento, pero también tiene un contenido de género que probablemente sea como mucho más central, creo yo, no más importante, pero sí mucho más central, por ejemplo, que la brecha etaria. Siempre se habló de verdad de los nativos digitales y las migrantes y los migrantes y las migrantes digitales, y realmente uno de los elementos, o sea, los elementos que más marcan estas brechas en el acceso, uso y apropiación de las tecnologías pasa más por un tema socioeconómico, pasa más por un tema de género que necesariamente por un tema de edad, si bien por supuesto yo ya reconozco que la edad juega en ciertas brechas que yo tengo, ¿verdad? Entonces, la primera brecha, que además históricamente es la que más se ha trabajado, es la de acceso, el acceso a la infraestructura. Yo siempre le digo el acceso, y si alguien de informática me escucha, no le voy a caer muy bien, pero para visualizar el acceso al chunche, ¿verdad? El acceso o sea, cuál es el dispositivo que uso, cuál es la señal de internet a la que accedo por datos, pago, pospago, accedo desde mi teléfono, accedo a banda ancha, accedo, ¿verdad? Por fibra óptica, ¿verdad? Accedo desde mi teléfono, mi tablet, mi PC, ¿verdad? ¿Desde dónde accedo? Porque eso marca el tiempo que voy a tener delante de la pantalla, lo que voy a ver y lo que no voy a ver, ¿verdad? Si puedo estudiar o no, la pandemia nos enseñó, ¿verdad? Que se podía estudiar desde el teléfono, pero ¿cuáles son las características de ese estudio? ¿Qué pasa cuando yo estoy estudiando desde el teléfono versus cuando alguien está accediendo a ese mismo contenido que yo estoy accediendo desde una computadora y en otras condiciones, ¿verdad? También se suma a esto los mecanismos para acceder a la información, ¿verdad? Esto tiene mucho que ver con la alfabetización mediática informacional y con la lectura crítica. Tengo las herramientas para buscar esa información, para saber dónde está, para saber cómo es, ¿verdad? Y cuando yo digo esto, no lo estoy diciendo de manera individual. Existe un Estado garante del acceso a la información, existe un Estado o existen organizaciones sociales, existen instituciones públicas y privadas que permitan que este acceso a la información o a las tecnologías o a los dispositivos realmente esté sucediendo de manera equitativa, de manera democrática, entendiendo las diversidades. Preguntas sobre el acceso, ¿verdad? Entonces tiene una dimensión del chunche, pero tiene una dimensión también de los conocimientos, tiene una dimensión del dispositivo, tiene una dimensión de las tecnologías y saber usarlas, pero tiene también una dimensión de saber leer, discriminar información, ¿verdad? De saber entender quién está produciendo qué, de saber preguntarme de dónde viene eso que está en mi WhatsApp, ¿verdad? Cuando un mensaje de WhatsApp dice reenviado innumerables veces, ¿verdad? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la fuente? ¿Quién lo dijo? ¿Verdad? Y yo creo que en estos días hemos estado viendo mucho, ya hace varios meses, el tema de la circulación de información y ese desmentido constante de información, ¿verdad? Y estas estrategias, ¿verdad? Para verificar la información en un contexto en el que no necesariamente digamos que tenemos las herramientas para hacer esa lectura crítica, ¿verdad? Porque cuando en las escuelas nos enseñan a leer los medios de comunicación, nos enseñan a leer los medios digitales, a leerlos en general y a leerlos de manera crítica en particular. Los usos. Los usos son bien interesantes porque varios estudios plantean, ¿verdad? Y yo
creo que la experiencia también, si pensamos un poco en nuestras realidades, en que existan desigualdades de género que marcan los usos, ¿verdad? En los estudios que yo he hecho hasta el momento, yo he encontrado un patrón que es bastante, tiene sentido, bastante interesante, que es cómo los medios digitales, como el uso de dispositivos digitales o el uso, por ejemplo, de la Internet entre hombres y mujeres, difiere, pero no solo difiere, como dicen algunos estudios, de que las mujeres usan más entretenimiento y los hombres usan más tienden a buscar más información. Eso es como quizás la punta del iceberg. Pero cuando hacemos la pregunta acerca de la importancia, ¿verdad?, de las tecnologías de la información y la comunicación en la vida cotidiana, las mujeres usan mucho estas tecnologías para el cuidado de los otros y las otras. Entonces hay una reproducción de los estereotipos de género en el cuidado de los otros y las otras que las tecnologías de la información y la comunicación han absorbido. Entonces las mujeres comentan que usan para pagar servicios domésticos, ¿verdad?, vinculados con la vida cotidiana de la casa, para hacer compras, para pagar ¿verdad?, para sacar citas en el EDUS cuando lo terminen de desbloquear, ¿verdad? Entonces, digamos que existe, las mujeres seguimos dedicando tiempo al cuidado en el espacio digital como hacemos en el espacio presencial, ¿verdad? Entonces, acá estamos teniendo que hay una brecha, ¿verdad? Que no solo se trata de cómo accedo, ¿verdad?, sino que hay una brecha de los usos, y que eso marca también cómo me informo, ¿verdad?, como mujer, pero además cuáles son los usos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres en política es súper interesante, porque cuando usted les pregunta, bueno, usted se va a candidatear, usted va a empezar en política, usted se va a abrir una página en Facebook. No, yo no me voy a abrir Facebook, porque Facebook es una página muy conflictiva, porque yo voy a recibir violencia de una vez, y la verdad es que yo me comunico con la gente en los espacios presenciales, ¿verdad? Entonces, el uso también marca la relación diferenciada que tenemos hombres y mujeres con las tecnologías. Por tanto, el impacto en estos momentos, pensemos cómo vamos a hacer una campaña política sin usar redes sociales, ¿verdad? Pero además las mujeres tenemos que presupuestar que si nos vamos a meter a hacer campaña política en las redes sociales, nuestra vida va a ser revisada, nuestros cuerpos literalmente van a ser revisados, vamos a ser juzgadas por cómo vestimos, por cómo nos maquillamos, por la edad que tenemos, ¿verdad? Cualquier persona nos va a mandar a la cocina, cualquier persona nos va a mandar a la casa. Yo no estoy, y esto que yo estoy diciendo no son así como lucubraciones, ¿verdad? Esos son resultados de la investigación que les compartí, ¿verdad? Y el tercero, que tiene que ver con los usos, entonces, es el tema de la distinción entre la profesionalización y el consumo, ¿verdad? Y existe una grandísima brecha de género, ¿verdad? Como por ejemplo, por ponerles un ejemplo, en las carreras relacionadas con informáticas, la brecha es del 75% de los hombres, de los graduados son hombres, versus el 25% de las mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes están haciendo, y esto pasa a apropiación, quiénes están haciendo en este momento el software con que trabajamos? ¿Quién diseñó Uber? ¿Quién diseñó Edus? ¿Quién diseñó, ¿verdad?, Moodle? ¿Quién diseña las plataformas con las que estudiamos, con las que trabajamos? Las plataformas de los bancos cuando hacemos pagos o transferencias. ¿Quién los hace? ¿Verdad? Y cómo los hace y desde dónde los hace, ¿verdad? Entonces, hay un tema de los usos que pasa hacia la apropiación y que tiene que ver con quién está tomando las decisiones de cuáles son las tecnologías más necesarias en este momento, de cuáles son los contenidos que tenemos que ver en este momento, los que tenemos que consumir, ¿verdad? Si hablamos de eso, no, pues, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, en la industria hollywoodense, que es la que pasan en todos los cines, en verdad, en los circuitos comerciales de cine, y que probablemente todos y todos vemos más de 5 películas al año, o si no, pues no sé, vemos Netflix, ¿verdad? En la industria cinematográfica, en la industria audiovisual, solo el 3% de las directoras son mujeres, ¿verdad? Entonces, volvemos a tener ahí quién está haciendo la narrativa y desde dónde está narrando nuestra historia como sociedad, quién está produciendo los contenidos. En 20 años, ¿cuál es la historia que vamos a ver? La historia de quién vamos a escuchar, ¿verdad? Pero también es importante decir que con la digitalización, con las redes sociales, ¿verdad?, y con la apertura de otros mecanismos de producción de contenidos, también tenemos una diversidad
que si bien cuantitativamente no es tan significativa, cualitativamente sí significa un cambio, ¿verdad? Y a mí me gusta hablar de la comunicación como derecho en esa línea, ¿verdad? La comunicación como un derecho ganado, como un derecho que se lucha, un derecho que se reclama, que se toma, ¿verdad? Y la importancia que tienen acá las organizaciones sociales, las organizaciones ecológicas, las organizaciones feministas, ¿verdad? Las organizaciones de personas jóvenes y que las organizaciones rurales, las redes de personas rurales, ¿verdad? Las redes de mujeres rurales, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, en el caso de Costa Rica también las redes de personas indígenas, ¿verdad? Entonces, y cómo hacen uso de estas tecnologías de la información y la comunicación para romper el llamado cerco mediático, ¿verdad? Para romper esta hegemonía de los medios de comunicación tradicionales con contenidos en los que probablemente no estaríamos presentes, ¿verdad? Entonces, a mí siempre me gusta hablar de que existe esta tensión, ¿verdad? Evidentemente, en el espacio público digital. Cuando hablo de espacio público digital, me refiero a estas plataformas en las que establecemos discusiones, ¿verdad? No siempre democráticas, no soy Habermasiana en ese sentido, pero en las que establecemos discusiones de encuentros, desencuentros, en ocasiones diálogos, ¿verdad? Sobre los temas y las problemáticas de la vida social costarricense. Ustedes lo pudieron ver, por ejemplo, en el capítulo sobre la desinformación durante las elecciones. Ustedes pudieron ver las prioridades que le da la gente a las problemáticas país y cómo eso se reflejaba o no en los debates, ¿verdad? Como la confrontación, por ejemplo, entre diferentes modelos país que se veía no solo en los debates presidenciales, sino también se veía en las discusiones de la gente que estaba involucrada, ¿verdad? Y también pudieron ver, por ejemplo, cómo la violencia contra las mujeres es uno de las constantes de la discusión política, ¿verdad? Entonces yo primero veo, eran 25, ¿verdad? Una articulación entre desinformación e información. Si bien hay desinformación, como yo les decía en un principio, también hay grupos y sujetos sociales construyendo contenidos informativos que nos permiten conocer qué están haciendo las mujeres en las organizaciones sociales. Cuáles son las estrategias, por ejemplo, frente al acoso callejero. Cuáles son las estrategias frente al acoso en línea, ¿verdad? Hay dinámicas de discriminación e inclusión. Ustedes en redes sociales, en el debate político, por ejemplo, van a encontrar que las tres formas de violencia más recurridas son la violencia de género, o sea, violencia contra las mujeres en la discusión, la xenofobia y la violencia contra las personas sexualmente diversas, ¿verdad? Pero también ustedes pueden encontrar estas plataformas, contenidos de organizaciones feministas, de organizaciones migrantes, de organizaciones de poblaciones sexualmente diversas, ¿verdad? Que están construyendo una narrativa propia y que podemos escucharlas y podemos verlas. Si tenemos, aquí está la trampa, si tenemos elementos, ¿verdad? De lectura crítica, si tenemos elementos de identificación y de sospecha que nos permitan llegar a esas otras voces y esos otros actores. No están tan accesibles, ¿verdad? Pero ahí están, digamos que cualitativamente existen y están, y que eso es una diferencia de lo que pasaba hace 40 años. Y por último, esta tensión entre las interacciones violentas, que como yo les decía, suelen sexualizar a las mujeres o discriminarlas, suelen agredir con lenguaje violento a personas sexualmente diversas, lo mismo a las personas migrantes, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, en el marco de la pandemia y en el marco de las elecciones también, pero también nos permiten escuchar y ver otros actores conversando y hablando, otras discusiones que están sucediendo, otras sensibilidades y otras formas de hacer comunicación, ¿verdad? En el caso de la violencia de género contra las mujeres, yo les puedo decir que es algo cotidiano. No importa lo que hagamos, no importa lo que digamos, desde la foto
¿verdad? Firmando un documento, el selfie, lo que sea que hagamos, la participación política, la firma del decreto, no importa lo que hagamos, la presencia de las mujeres en el espacio público digital tiene el mismo impacto que en el espacio público presencial, ¿verdad? O sea, que las mujeres expuestas en el espacio público somos esas mujeres, cuerpos expuestos, que somos analizados, estudiados, ¿verdad? Y discriminados, ¿verdad? En política se ve mucho más porque estamos hablando de mujeres con capacidad de toma de decisión, pero no es el único espacio en el que se ve, ¿verdad? Y en política está muy cruzado, por ejemplo, con el tema etario, ¿verdad? La mujer en política joven es una niñita, entonces además de la discriminación de género va a recibir discriminación por cuestión de edad, ¿verdad? Hay mucho adultocentrismo en redes sociales, incluso en aquellas en que las personas jóvenes imperan más. Ahora, todo esto, ¿qué nos trae para la comunicación? Yo creo que estamos en un momento, desde la perspectiva del derecho a comunicación, donde se han recogido muchos años de lucha por la democratización, ¿verdad? De lucha por el reconocimiento de los medios locales, de los medios regionales, de lucha por la democratización del acceso a las frecuencias. ¿Soy yo la de la música, no? No, perdón, es Roy, es que ya es la campanita de que Ok, estamos... ya termino, ya se va cerrando. Sí, me acuerdo lo que estaba diciendo. Bueno, estamos en un momento importante, ¿verdad? Estamos en un momento importante para la demanda de frecuencias, imagino que Sebastián va a hablar de eso, no me voy a meter mucho, pero estamos en un momento importante para esa democratización de los medios de comunicación en el país. Pero también creo que necesitamos como ciudadanía organizar mucho más nuestras demandas en materia de comunicación, ¿verdad? Que no tiene únicamente que ver con el tema de las frecuencias, que es súper importante, pero que tiene que ver con demandar que los espacios digitales sean espacios seguros para las personas jóvenes, seguros para las mujeres, seguros para las personas sexualmente diversas, ¿verdad? Yo creo que este es un pendiente que estamos teniendo en este momento. Y el tercero, yo creo que es el que históricamente quizás en los últimos 20 años se habla muchísimo más, pero que se avanza muy poco, que es el tema de la educación en el consumo y en la producción en medios digitales, ¿verdad? La importancia de la alfabetización informacional, pero sobre todo la importancia de la lectura crítica de los medios de comunicación y de los medios digitales como una forma no solo de informarnos, sino de construir una sociedad que pueda discutir de manera colectiva, digamos, de manera informada. Y lo dejo por acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Janet, por este tema, ¿verdad? Por permitirnos entender más sobre el derecho a la comunicación, qué elementos se tienen que tomar en cuenta para que realmente el derecho se cumpla. Más adelante vamos a retomar el tema en el espacio que tenemos para preguntas y comentarios. Seguidamente vamos a arrancar con el compañero Sebastián Fournier Artavia. Él es académico en ONET, ha trabajado sobre medios regionales, educativos y televisión digital, profesor de radio y televisión, actualmente es coordinador del programa de ONDONET, tiene una maestría en producción audiovisual y multimedia de la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría en arte de la Universidad de Anglia, en Inglaterra, sí, licenciado en publicidad con énfasis en producción publicitaria de la Universidad Internacional de las Américas. Entonces, sin más, bienvenido, Sebas, de nuevo gracias y le doy la palabra. Muchas gracias, Michael. Gracias también, Janet, por acompañarnos en la conversación, y a Nora y a todos los compañeros de Agenda Joven por invitarnos acá. Realmente, vamos a ver, algo que me alegra es que estamos empezando en Costa Rica, y creo que es una discusión que tal vez América Latina nos la tiene un poco mucho más avanzada, con la época de los socialismos del siglo XXI, donde se empezó a cuestionar el modelo de los medios de comunicación. En Costa Rica tratamos en algún momento de traer esa discusión a colación, y simplemente fuimos aplastados por la élite mediática del país, amenazados de muerte, o sea, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero la élite mediática del país es una mafia, ¿verdad? Y creo que no es solo una mafia costarricense.
Es una mafia, digamos, que yo diría que es mundial, o sea, hay cuestionamientos similares desde Rupert Murdoch, el gran dueño de News Corp en Inglaterra, hasta y en Australia y en Estados Unidos, porque es el mismo, hasta los cuestionamientos en América Latina por me imagino que hay compañeros de Guate, el famoso Ángel González y Eva Lorenzana, la esposa, que interferían en la política y apoyaron a López, ¿cómo se llama este? A Otto Pérez Molina. O sea, hay una prueba fehaciente de muchos años de cómo las corporaciones han tomado las frecuencias de radio y televisión y las han utilizado para hacer avanzar su agenda política a través de los medios de comunicación. Entonces, lo primero que hay que entender es que cualquier medio de comunicación que sea comercial siempre tiene que ser leído desde sus intereses, o sea, a qué empresarios representa y a qué empresas y sectores políticos representa. En el caso costarricense, bueno, por ejemplo, La Nación es un medio de comunicación escrito que en mucho ha sido, digamos, tomado desde las élites, digamos, empresariales y que siempre han defendido intereses políticos de familias que son las que gobiernan Costa Rica desde antes de que nos independizáramos, digamos. O sea, son familias que desde la colonia ya tenían un importante, digamos, poder político y económico y que aún después de la colonia y ya como república y en las diferentes repúblicas que hemos tenido como país, han logrado sostener ese poder político y que lo ejercen a través de los medios de comunicación. En general, entonces hay que entender que los medios comerciales y en especial los conglomerados mediáticos, o sea, aquellas empresas que tienen muchas frecuencias de radio y televisión y que además manejan periódicos, que manejan, además cruzan el mercado con cableoperadoras, con empresas de telefonía, con otros, el Parque Viva, por ejemplo, que en Costa Rica es un salón de eventos grande que tiene de todo, desde carreras de carros hasta conciertos, ¿verdad? Y que es manejado por el mismo grupo que maneja el periódico La Nación y que ahora está bajo fuerte escrutinio por parte del gobierno actual. Entonces, todas estas formas de cruce empresarial hacen que en el fondo el discurso de los medios de comunicación reproduzca el discurso del sector empresarial. Imagínense en el caso de Costa Rica, ¿qué pasaría si hoy el presidente de un grupo corporativo fuera súbitamente asesinado por alguien más? Probablemente sería noticia semanas de semanas, haría un escándalo, todos los días habría coberturas en vivo. Mientras en Costa Rica se asesinó a Jerry Rivera, un líder indígena, y a Sergio Rojas, que era otro líder indígena, y los medios simplemente lo callaron. Hoy ayer, me parece, salió hasta un video de la persona que asesinó a este líder indígena, Jerry Rivera, jactándose de haber asesinado a un líder indígena, y yo no vi ninguna noticia en el mediodía de ningún medio de comunicación refiriéndose a eso. ¿Por qué? Porque representa a un sector que cruza o que choca con los intereses de los grandes medios de comunicación. Sabemos que en los territorios indígenas, por ejemplo, hay una gran, digamos, cruce de intereses de las empresas piñeras en la zona sur, por ejemplo, y bananeras en el Caribe, con los territorios indígenas. Y entonces no hay conveniencia de que los indígenas se empoderen porque eso pone en riesgo estos negocios corporativos. Entonces, cada vez que veamos una nota en un medio de comunicación comercial, esa nota siempre está mediada, digamos, por los intereses comerciales de ese medio. Y eso hay que hacérselo claro a la gente. Yo, por ejemplo, una de las cosas que cuestiono es que en Estados Unidos usted sabe que Fox responde a los republicanos y CNN responde a los demócratas. ¿Cuáles son los intereses verdaderos a los que responden los medios de América Latina? Aquí en la América Latina, lamentablemente, los medios de comunicación privados dicen que son medios objetivos. Entonces, con ese cuento, nunca nos revelan públicamente cuáles son los intereses verdaderos que hay detrás de cada nota. Cada nota, siéntense a ver un noticiero y pónganse a ver cada nota en qué posición están los empresarios, cuánto tiempo les dan al aire, qué enfoque se le da a la noticia. Hay un ejemplo muy, muy famoso que yo siempre uso. Una vez hubo un titular de La Nación, del periódico La Nación,
hay una carretera que se llama la Ruta 27, que tiene unos peajes altísimos. Es una carretera privatizada que tiene Costa Rica, que tiene el cobro por ir de San José a la costa, cada vez se hace más caro, ¿verdad? Y entonces esta carretera, la Ruta 27, un día sube el costo por ir a la costa, no sé, como un 10% era lo que subía, una cosa así. Y entonces el titular de la nota fue: a los vacacionistas les costará 500 colones más ir a la playa este verano. ¿Y por qué no cuestionan cuánto más le va a costar al productor de la zona rural venir a San José a vender sus productos, ¿verdad? O sea, la visión de ese medio de comunicación está hecha desde la gente del Valle Central, de la capital de Costa Rica, que en ese caso está en el Valle Central. Ustedes podrán referirlo a Lima, a Guatemala, a Tegucigalpa, no sé, depende del país que sean, podrán hacer la misma referencia. La noticia siempre está vista desde la capital y eso hace que los sectores rurales se sientan cada vez más excluidos del sistema. Y veamos poco a poco las consecuencias que eso ha generado, porque además también se han visto excluidos de la academia y de mucho del discurso progresista. Y no es casualidad que en Costa Rica la gente de zonas rurales masivamente haya votado por un populista de derecha en la última elección y lo haya hecho presidente. Eso no es casualidad. Los discursos desde la academia, el trabajo, digamos, académico, se ha enfocado, y es muy importante la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, de género y todos esos temas que son importantísimos en la sociedad, pero no debemos desligar la dicotomía ruralidad-urbanidad. La gente del campo se siente absolutamente abandonada. Y hay instituciones, por dicha la UNED es una institución que hace mucho, ¿verdad? Donde trabajo yo, la Universidad Estatal a Distancia, hacemos mucho por las zonas rurales, pero nos falta más contarlo en el discurso y decirlo todos los días y hacer entender a la gente de la ruralidad que la lucha por la diversidad sexual y la lucha por el género también es su lucha, porque en muchas zonas rurales donde me ha tocado dar talleres, entrevistar a la gente, sienten como que esa es una cosa de allá de San José y que nos deja totalmente excluidos, a pesar de que probablemente esa lucha está defendiendo también, y lo está defendiendo, los derechos de las mujeres, de las comunidades, pero por algún motivo algo ha fallado y ellos no se sienten parte de esas luchas. Entonces, en eso, los medios de comunicación, por lo menos universitarios y demás, tenemos que hacer un gran énfasis en que esas poblaciones rurales se sientan parte de esa discusión, ¿verdad? Y entonces ahí les voy a contar, todo este rato yo he estado básicamente hablando de medios de comunicación comerciales, que son los más típicos que todos conocemos. En los medios de comunicación deben existir al menos 3 tipos de medios de comunicación en cualquier país que se llame robustamente democrático. Uno son los medios comunitarios, otros son los medios comerciales y otros son los medios públicos. Entonces ya los comerciales sabemos que responden a la publicidad, ¿verdad? Y son generalmente que caen en manos de grandes empresarios. ¿Qué se debe garantizar en el caso de los medios comerciales? Primero, que no haya concentración de frecuencias, o sea, alias, garantizar que esté lo más repartido el pastel de frecuencias posible, ¿verdad? Y ojalá que haya una protección de manera que las regiones rurales tengan una porción del pastel y que no haya manera que el viejo grandote dueño de medios de San José compre el medio de San Carlos, que es una zona rural de Costa Rica, por poner un ejemplo. O sea, que no llegue el dueño de San José a comprar un medio rural en San Carlos. Lo mismo que el viejo de Ciudad de Guatemala no llegue a Escuintla a comprar el canal local, ¿verdad? Y ahí me puedo ir a cualquier otro país, ¿verdad? ¿Por qué? Para que la zona rural pueda contar una historia que sea propia desde lo comercial, pero no solo desde lo comercial, tiene que haber otros sectores. Entonces, en el caso de los comerciales, repartamos el pastel. Tiene que estar lo más repartido posible. Yo creo que si todos somos de América Latina, casi todos tenemos un canal en manos de un señor que se llama Ángel González, de un dueño que se llama Albavisión, que es el mayor dueño de medios en Guatemala, el mayor dueño de medios en Nicaragua después de la familia Ortega, el mayor dueño de medios en Costa Rica, en Panamá tiene canales, en Perú tiene canales, en Argentina tiene canales y me puedo ir país por país, ¿verdad? Y esos grandes comecanales, digamos,
que además manejan la agenda política de cada país en el que están, deberíamos ponerles un freno. O sea, pueden tener X número de canales, pero no los que les dé la gana, ¿verdad? En el caso de Costa Rica ya tiene 5 canales de televisión y 12 frecuencias de radio. O sea, imagínense, si el pastel de frecuencias de televisión son 34 en digital y él tiene 5, tiene un enorme poder de incidir sobre la agenda política del país. Si en radio él tiene 7 de las 52 emisoras de FM disponibles, eso es un montón del pastel y puede incidir en la política pública del país. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos grandes dueños. Luego, que haya una repartición de medios regionales. Luego, que existan los medios públicos. Y aquí hay una enorme confusión que tenemos en América Latina con los medios públicos. De alguna manera hemos caído como que los medios públicos son los medios del gobierno, ¿verdad? Y entonces lo que ha pasado es que el medio público siempre responde al gobierno de turno. Y todavía si el gobierno de turno además viene del mismo sector que los empresarios, el medio público termina diciendo lo mismo que los medios comerciales, ¿verdad? Y entonces eso genera un cerco mediático que cuando en Costa Rica se vivió un referéndum hace como 14 años ya, para ver si aprobábamos o no el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica, quienes estábamos del lado del no y consideramos que el no era una mejor opción para el país, nos vimos totalmente excluidos de la discusión política del país en cualquier tipo de medio de comunicación, ni el estatal ni los privados, porque todos respondían al mismo grupo de interés. Entonces, en una discusión democrática tan importante como esa del TLC, quienes estábamos en contra no teníamos dónde hablar y no existía la robustez de redes sociales que existe ahora, ¿verdad? Entonces, esa distribución de medios y que los medios públicos tengan que garantizar una participación de la gente en su producción es muy importante. Las cuestiones de representación que mencionaba Janet, cuando usted tiene un sistema de medios públicos robusto, como en España o en Inglaterra o estos países donde los medios públicos son capaces de producir películas, de producir series, de producir, entonces ya podemos poner y contar una historia desde el punto de vista de los indígenas de Costa Rica, por ejemplo. Y entonces podemos contar una historia donde el héroe es el indígena, no el villano como suele ser en todas las películas, ¿verdad? Pero para eso se necesita un financiamiento robusto desde el Estado. Solo los países que tienen eso han logrado hacer ese tipo de producciones. Por ejemplo, en Australia hay un medio que se llama la SBS, que representa a todas las minorías étnicas, y es un medio que ha permitido que los aborígenes australianos cuenten su historia desde su punto de vista, ¿verdad? Entonces, ese tipo de medios de comunicación es muy importante y son medios públicos. La mayoría de los países que han logrado que los medios públicos realmente respondan a la gente han sido países donde la gente paga una anualidad por tener medios públicos. Entonces, en Inglaterra, en Australia o así, se pagan más o menos $100 o $150 en ese rango. Son como 50,000 colones a 70,000, depende del tipo de cambio. Y en ese rango de precios se paga un impuesto anual y eso financia a la televisión pública directamente. Como esa es una plata que le llega directo a los medios públicos, el Estado no puede interferir en esa entrega de esa plata a los medios públicos y por eso logran ser independientes, ¿verdad? Por eso es que la BBC puede criticar a la familia real y a nadie lo echan por eso, ¿verdad? Entonces, eso es el nivel de independencia que deberían requerir nuestros medios públicos para poder, digamos, no estar influenciados por el gobierno. Pero existe un tercer sector, que es el de los medios comunitarios. ¿Qué sería eso? Grupos de personas en zonas rurales o pueden ser comunidades de sentido, por ejemplo, la población LGBT, las mujeres, en fin, que podrían organizarse para solicitar una frecuencia que responda a sus intereses. Esos medios pueden vender publicidad, pero las ganancias de esa publicidad tienen que reinvertirse en el proyecto o en el fin social del proyecto. Entonces, si yo soy el medio de la comunidad de Pacuarito y tengo una radio y gano recursos, yo puedo usar esos recursos en mejorar el salón comunal de Pacuarito, ¿verdad? Pero no lo puedo embolsar en los que administran la radio comunitaria, ¿verdad? Entonces, y esos medios de comunicación son ideales para poblaciones indígenas. De hecho,
el convenio 169 prevé que las poblaciones indígenas tienen derecho a este tipo de medios de comunicación. Son ideales para minorías, por ejemplo, la población afrodescendiente, que es minoría en las costas caribeñas de la mayoría de Centroamérica y que tiene serios problemas por su lengua, por el modelo educativo y demás. Por ejemplo, en Honduras hay excelentes ejemplos de cómo la población garífuna maneja medios de comunicación muy interesantes de índole comunitaria. Y entonces eso genera, digamos, como una ventaja para estos grupos. Costa Rica y Panamá son vergonzosamente los dos únicos países de América Latina que no reconocen en su legislación los medios comunitarios, ¿verdad? E incluso eso, cuando se discutió la ley de radio y televisión en 2014, pues decían que eran medios comunistas que querían acabar con la democracia y salieron con ese cuento y nos tiraban 3 meses anuncios todos los días en todas las radios que decían que así era, ¿verdad? Y entonces nos limitaban la posibilidad de entrar, siquiera a discutir el tema, y la ley de radio cayó. En este momento político, digamos, como el gobierno actual, a pesar de ser un gobierno populista de derecha, como ese gobierno llegó al poder a través de las regiones rurales de Costa Rica, que fueron las que le dieron el triunfo, puede que haya una apertura de este gobierno en entregar frecuencias a las zonas rurales de Costa Rica. Pero hay que estar muy vigilantes en cómo las va a entregar y con qué fines, porque al haber un gobierno que está fuertemente enfrentado a los medios de comunicación y que de cierta forma ha demostrado que no le gusta mucho la disidencia, podría más bien entregarle estas frecuencias solo a gente que esté de acuerdo con su línea política. Entonces, hay que sacar provecho porque el gobierno de Chávez Robles tiene una particularidad y es que en 2024 se vencen todos los contratos de televisión y de radio del país. O sea, Chávez podría decidir quitarle la frecuencia a Canal 7 si quiere. Y no había nada que lo impida. Entonces, claro, eso tiene aterrados a los medios por un lado y a nosotros también, desde el lado de los derechos humanos, porque hey, ¿qué puede pasar ahí? ¿Verdad? ¿Y qué va a pasar con las frecuencias de radio y televisión? Mucha gente dice, bueno, todo es por internet. Y ya voy en los últimos, que me quedan como 8 minutos, voy a llevarlos de esta discusión a la del internet. Entonces, ya yo les problematicé algunas de las cosas que hay con los medios de comunicación, pero entonces mucha gente cuando yo doy estas charlas me dice, pero ya para qué usted habla de frecuencias de radio y televisión si ya nadie ve eso, ya todo el mundo ve Netflix y todo el mundo ve internet, vean. Estábamos hablando que la televisión tenía grandes monopolios, que eran los que manejaban la información. ¿Por qué? Porque aquí teníamos a Teletica y teníamos a La Nación, ¿verdad? Y nos asustan gigantes de ese tamaño. O en Perú, no sé, tenés a ATV y tenés RPP, y en Honduras a TVC, y depende del país, ahí hay su gigante mediático, ¿verdad? Salvador, los canales 2, 4 y 6, y ahí va, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando nos vamos a la arena de las redes? Los monopolios ya ni siquiera son nacionales, son mundiales, gente. O sea, ya tenemos, o sea, Facebook, y ¿quién en Costa Rica conoce o alguna vez ha hablado con Mark Zuckerberg? ¿Y cuánto influye Mark Zuckerberg en nuestra vida cotidiana? ¿Y qué soberanía tiene Costa Rica sobre Mark Zuckerberg? O Perú, o Colombia, o Guatemala, o cualquier país. Y esa gente puede decidir elecciones. Ya el caso de Cambridge Analytica fue muy claro y hay un documental en Netflix que pueden buscar sobre el tema. ¿Y por qué está en Netflix? Porque Netflix no es de Facebook, sino claramente no estaría ahí. ¿Verdad? Pero el caso de Cambridge Analytica sería muy interesante que lo vean en Netflix. Ahí ponen Cambridge Analytica y ahí les aparece. Y había otro, ya ahorita les digo el nombre del otro documental. Pero tenemos que cuestionarnos cuál es el rol de estas gigantes con respecto a la información. Primero, porque ellos manejan el discurso. O sea, los viejos de Netflix deciden qué se produce y qué no se produce en todo el mundo. Por un lado, abrieron la oportunidad para que países que históricamente no lograban difundir sus documentales a todo el mundo, sus películas,
tuvieran acceso a producirlas. Por ejemplo, a mí me encanta en Netflix ver películas nórdicas y yo nunca había visto una producción de Islandia o una producción de Noruega. ¿Verdad? Era muy difícil acceder a ese tipo de producciones. Bueno, Netflix te lo permite, pero ¿qué filtros va a empezar a tener Netflix alrededor de qué produce y qué no produce conforme ellos se vayan dando cuenta que tienen poder de definir la agenda mediática del mundo, ya no de un país, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar a cuestionar ese rol de las redes, de Twitter, por ejemplo. Sí, muy bonito para la mayoría de nosotros que Twitter de un pronto a otro decidiera silenciar a Donald Trump de las redes. Bueno, hoy es Donald Trump y mañana es quién. ¿Qué va a pasar cuando las redes empiezan a decidir a quién permiten existir en las redes y a quién no? Y conforme las redes se vayan volviendo más poderosas, la muerte en las redes sociales puede representar prácticamente la muerte en la vida real, porque entre más importante sea el espacio virtual en la vida, menos poder vamos a tener como personas de incidir desde el mundo real sin existir en el virtual. ¿Verdad? Entonces hay que empezar a cuestionarnos el rol de esas grandes transnacionales, Google, Facebook, Amazon, ¿qué implica que haya un parlante de Alexa escuchando absolutamente todo lo que decimos todo el día? Realmente Alexa solo está ahí para que le digamos, Alexa, ¿cuál es la hora? Son las 5:55. No. ¿Para qué está Alexa ahí en la casa? Está escuchando cada conversación que nosotros decimos. Y ya no es como en la época del espionaje soviético, donde había un montón de viejos escuchando con un audífono ahí a ver qué decía uno. No, ya hay bots, algoritmos inteligentes que empiezan a escuchar todo lo que decimos y a procesarlo con cerebros que son mucho más capaces que el cerebro de cualquier ser humano y que pueden entender cómo está pensando un país entero y poder lanzarle a cada persona mensajes estratégicos para cambiar su opinión con respecto a lo que piensa, ¿verdad? Entonces, eso, ¿cómo incide eso en elecciones? ¿Cómo incide eso? Y tenemos ese celular, que ando aquí en la bolsa, me está escuchando todo el día, sabe a dónde estoy, a dónde fui, a dónde no fui, sabe más de mí que mi mamá, es más, sabe más de mí que yo mismo, porque yo no me acuerdo exactamente a dónde estaba ayer a las 6:55 de la tarde. Mi celular sí se acuerda. Pueden irse a Google Maps y meterse al historial y van a ver que él sí se acuerda. Y pueden saberlo de hace un año, de hace 2 años, de hace 3 años. Y además sabe con quién se cruzó usted, en dónde, a dónde comió, cuánto gastó, ¿verdad? Y además, basado en esos datos que le roban a usted todos los días, hacen millones de dólares de los cuales usted no recibe ni un 5. ¿Verdad? El otro día hacíamos un cálculo con la Federación Internacional de Periodistas de que un empleado de una empresa bananera de esos explotados que luego de su día de trabajo se mete a hacer jueguitos en internet y a meterse a Facebook, puede que le genere más ingresos a Google, a Facebook y a Amazon y a estas plataformas por los datos que le roban que el salario que él se gana por trabajar en la bananera. Deberíamos empezar a discutir, por ejemplo, si debería comprársele un impuesto a estas empresas para redistribuírselo a la gente y que yo por lo menos reciba ingresos de los datos que me roban, digamos, mínimo que me den alguito al mes, digamos. O cómo va a incidir eso en el futuro de nuestra vida. O sea, cuando The Social Dilemma en Netflix, esa está buenísima, Bianca, excelente recomendación. Esa era la otra que quería recomendarles. El dilema de las redes sociales, justamente. Entonces, cuestionémonos el rol de estas redes sociales y preguntémonos si de alguna forma garantizar que haya una radio y una televisión libres y democráticas no es más bien el resguardo ante el imperio de los algoritmos. Porque lo que se transmite a través de los medios de comunicación de antena sí es soberano en el territorio del país. Lo que está en internet no, está mediado por las grandes transnacionales de la comunicación. Entonces ahí es donde creo que es importante debatirnos estos temas y entender, digamos que estamos en una era en donde hay mucha confusión, toda la geopolítica mundial está cambiando, cada año aparecen nuevas redes, o sea, ¿qué era TikTok antes de la pandemia? Nada, y ahora domina el mundo, ¿verdad? ¿Y qué va a aparecer mañana? Y cómo
también debe existir una diversidad en las aplicaciones que usamos y en los orígenes de esas aplicaciones. Y debe haber una soberanía tecnológica, debemos crear aplicaciones nosotros como país también, para que no todo esté a nivel internacional, ¿verdad? Porque si no perdemos esa soberanía como país y como sociedad. ¿Y por qué es tan importante que existan instituciones como las universidades públicas en Costa Rica que tengan la capacidad país de crear este tipo de productos? Porque si no, todo está regido por el mercado, ¿verdad? O sea, ¿quién tiene el poder de confrontar a Google? Estamos hablando de juegos de poder muy desiguales, ¿verdad? Entonces, el problema del derecho a la comunicación es esa posibilidad que yo tengo de expresarme a través de todos los medios de comunicación, y esa posibilidad tiene que existir desde la antena hasta el cable, hasta el internet, y todo es parte de la misma problemática y de la misma duda. Y ahí entra desde la nación hasta Google. ¿Verdad? Entonces, ese juego del derecho a la comunicación, que es probablemente uno de los derechos más difíciles de defender, pero el derecho a la comunicación, si no lo podemos defender, no tenemos la capacidad de defender ningún otro derecho, ¿verdad? Porque es la comunicación, el mundo se construye a través de historias. ¿A quién se le ocurrió que Costa Rica era un país? ¿O que Perú era un país? ¿O a quién se le ocurrió que, no sé, las diferentes ideologías del mundo? Todo se construye a través de relatos que todos creemos, y todos nos creemos que existe un país que se llama Costa Rica, y en función de esa creencia que tenemos de que existe Costa Rica, la defendemos y creamos leyes y creamos instituciones. Si no hay medios de comunicación que defiendan relatos diferentes, no hay manera de cambiar a la sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿quién construye el relato de una sociedad? Es en mucho quien determina luego cuáles son las realidades de la gente que vive en esa sociedad. Y por eso los medios de comunicación son vitales, ¿verdad? Y todos los medios de comunicación. Entonces les invito a hacerse todos estos cuestionamientos, y creo que ya se me está acabando el tiempo, entonces lo dejo ahí. Ya Y las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Sebas. Muchísimas gracias, Janet. Realmente, bueno, acá en Heredia, en Costa Rica, está haciendo una tarde maravillosa, y escucharles a ambos, pues realmente también la hace más feliz. Janet nos comentaba sobre el derecho a la educación, qué componentes se incluyen en este, qué se entiende por el derecho, ¿verdad? El significado para la democracia, qué pasa con la desinformación, qué pasa con las mujeres que ejercen la política en Costa Rica. Se iniciaba con algunas preguntas. Nos exponía 3 elementos claves del derecho a la comunicación. El primero tiene que ver con el derecho al acceso a la información, pero bueno, esta información es verídica, es clara, y nos ponía por ahí la información versus la desinformación. Toma en cuenta este acceso, el contexto de las personas, las diferencias, por ejemplo, en el idioma, las diferencias entre las personas. Un segundo elemento que nos conversaba Janet es el derecho a la representación. ¿Qué ocurre con la vida de las personas en las comunidades? ¿A quién se privilegia en esta representación en relación con medios comunales o regionales? Si se construye realmente el tejido social, también lanzaba por ahí esta interrogante, o si solo se convierte en una herramienta instrumental para ciertas personas o ciertos intereses. También nos hablaba de la importancia de una representación sin estereotipos, ¿verdad? Que es un reto romper estos estereotipos dentro de la representación que se debería dar en el derecho a la comunicación. Y el tercer elemento como derecho a la producción de contenidos para la ciudadanía. Se tienen tendencias, ahora se tiene más tendencia a informarse por diferentes medios no hegemónicos. Por ejemplo, lo que está pasando en Costa Rica, ponía el ejemplo de la reconfiguración de medios, a raíz de lo que nos un poco Sebastián, por el momento político que estamos atravesando. Luego nos conversaba sobre las brechas en el acceso, en el uso, la producción de la comunicación, como una dimensión de las brechas que existen también sociales, en donde el tema de género y el tema socioeconómico es importante. El acceso a la infraestructura, ¿verdad? ¿Cómo decía? El chunche, al dispositivo,
a la señal, si es prepago, pospago, esto va finalmente a determinarme el uso, ¿verdad? Cuánto tiempo voy a estar, por ahí nos ponía ejemplos. Las desigualdades de género que finalmente se reproducen del espacio físico al espacio digital, nos mencionaba también diferentes ejemplos. Ejemplos que tienen que ver con el ejercicio político de las mujeres, ¿verdad? En redes sociales, que es diferente cuando una mujer en una campaña política decide si abrir o no una red social por los ataques que podría recibir, por las manifestaciones machistas también que se producen en lo físico y se trasladan a la parte digital. La apropiación también, que tiene que ver con este conocimiento técnico profesional de quién toma las decisiones, quiénes manejan los contenidos, las plataformas, quiénes crean los software, desde qué punto de vista se cuentan las historias. Y finalmente nos hablaba que en el espacio público digital hay interacciones entre la desinformación, información, discriminación, inclusión, interacciones violentas y nuevas formas de comunicación. Muy clara, Janet, es un breve resumen, ya ahorita lo vamos a conversar. Y Sebastián iniciaba también contándonos un poco de cómo estas élites de comunicación finalmente trabajan como mafias que inciden en la agenda política de los diferentes países. En Costa Rica ponía el ejemplo de La Nación, ¿verdad? Que es un grupo empresarial que además hace lo que hacen otros grupos, que es combinar diferentes actividades económicas para finalmente reproducir un mensaje que responde a ciertos intereses individuales o económicos de algunas élites. Por ahí también nos ponía el ejemplo de Fox, en los republicanos en Estados Unidos, CNN como vocero de los demócratas, como noticiero, ¿verdad? Poner atención en qué enfoque toma la noticia siempre cuando lo vemos en los medios de comunicación. Más adelante, Sebastián nos mencionaba que en toda democracia se tienen que al menos tener medios comunitarios, comerciales y públicos, en donde los comerciales hay que repartir el pastel para que también se le genere herramientas a la ruralidad, para que cuenten su propia historia y comercialicen también y se vean beneficiados de lo que finalmente, de la función de estos medios comerciales, y los públicos y los comunales. Bueno, la importancia de un financiamiento robusto para los medios públicos y los medios comunitarios, pues ahí nos ponía un poco el ejemplo de la posibilidad que existe en Costa Rica ahora de que se abran diferentes medios. Entonces, bueno, sin más, nada más para finalizar ya mi intervención y dejar que ustedes comenten, había un mensaje de Ángela Zúñiga sobre la exposición de Janet. Se mira la política como algo sucio y por ende, debido a estos estereotipos y roles de género que se nos han asignado, se relaciona a que la política no es un espacio agradable y apropiado para que se desarrolle una mujer. A lo que Janet le respondía, sí, también se mira como algo público que se contrasta con el lugar de las mujeres en lo doméstico. Las mujeres tienen que vencer esos estereotipos todos los días. También mencionaba Coralina sobre la exposición de Sebastián, que en Honduras es el mismo caso, ¿verdad? Creo que tenía que ver con estos medios hegemónicos. Y bueno, recomendaban por ahí otro documental que se llama El dilema de las redes sociales, que también está en Netflix. Y por ahí abro el espacio para las personas participantes, para que seamos breves y concisos y tengamos la mayor participación. Tomemos como un minuto para las intervenciones. Entonces, adelante, pueden levantar la mano y el espacio es de ustedes. Ok. Adelante, Samantha. Buenas tardes, gracias por las ponencias, estuvieron muy enriquecedoras. Y yo solamente quería pues hacer una pregunta, pero antes dar un poco de contexto, ¿verdad? Aquí en Honduras, como ya mencionaba Sebastián, el periodismo y las comunicaciones son una de las profesiones de alto riesgo, principalmente por la criminalización que se da contra los periodistas, que generalmente, pues, si no reciben dinero a cambio de dar una propaganda
política, tienen que ser exiliados o usualmente desaparecidos forzadamente. Y esto se da principalmente en el auge del extractivismo, principalmente de vender los recursos naturales, porque esto se da en las comunidades étnicas. Entonces, estas comunidades tienen para alzar su voz únicamente las radios, porque pues no hay otros sistemas que lleguen o que tengan ese tipo de extensión hacia donde ellos se encuentran. Y pues en ese sentido, las personas que se encargan de hacer estas transmisiones en vivo usualmente son amenazadas. Entonces yo sí quería preguntar, pues, ¿qué estrategia podríamos utilizar para ejercer nuestro derecho a la comunicación sin violencia? Ya que hemos visto que esto, pues, se produce de todas las formas posibles, incluso cuando nosotros queremos abocarnos a aprender algo nuevo. Si no abrimos una página en Google de una monografía, ya nos pide que aceptemos cookies. Y esas cookies, pues, al final resultan ser hackers. Incluso los correos de las universidades suelen ser hackeados y pues por eso la preocupación. Gracias, Samantha. Vamos a hacerlo corrido y luego le damos la palabra a los expositores. Adelante, Wilson. Vamos a intentar, tal vez no se me pega mucho cuando esté conversando. Más o menos desde de la parte de la primera, de la primera fase donde estaba conversando con Janet. Bueno, a veces vemos este espacio público digital como esto bastante complejo donde no podemos accesar directamente, pero que generacionalmente se están logrando constituir espacios o espacios seguros, por así decirlo, donde las personas con ciertos perfiles pueden comunicarse de una forma bastante acertada. Por ejemplo, si suben un video y están comunicando algo, pues los comentarios que uno puede observar están más vinculados como con lo que está presentando y no directamente con su cuerpo. Pero que si lo vamos pensando en otro tipo de plataformas que tienen un uso más continuado en el tiempo, como Facebook, que a mayor posibilidad de entender que va subiendo las personas pueden sentirse en la posibilidad de poder opinar sobre algunas más de lo privado. ¿Cómo podríamos pensar o cómo podríamos idear la posibilidad de poder replicar estos espacios seguros que se dan dentro de ciertas plataformas a un espacio público digital como más democratizado, más general? Entendiendo que no solamente afecta pues la situación de la edad, sino que también otros aspectos como la educación, pero que no son, pues, no son totalmente excluyentes. Dentro de la academia también círculos de violencia y se replican conductas no tan positivas. Pero entonces, ¿cómo podríamos ir pensando en espacios seguros pues más generales? Y con la intervención de Sebastián, pues estaba pensando un poco en la exclusión y la exclusión en la ruralidad, pues ese sentir principalmente de la ruralidad en el acceso a la información y a la comunicación. Si pensamos que para democratizar el acceso a esta información en zonas rurales, la fórmula sería pues el desarrollo de medios comunitarios. ¿Cómo podríamos entender que ciertas ocasiones o en ciertos tiempos son los mismos medios masivos los que logran incidir para que ciertas personas queden en la dirección de un país? Por decirlo de esta manera, cómo Chávez se posiciona si no tuvo acceso a estos medios comunitarios o estos medios rurales. Y si estos medios masivos o estos medios que son más Te silenciaste, Wilson. sí, perdón. No sé si por cuál parte quedé, pero más o menos en la última fase sería como cómo pueden estos mismos medios comerciales plantearse desde una nueva perspectiva para que también permitan la posibilidad de que se le dé un espacio a la ruralidad, o si solamente la ruralidad se entiende como esta posibilidad de medios comunitarios, sino como utilizar la misma plataforma de ellos. Y sería eso. Gracias. Gracias, Wilson. Adelante, Onis. Y luego vamos con Axel. Yo tal vez quería comentar desde dos asuntos. La parte de democratización de, primero, digamos,
los medios rurales, yo soy de Limón, entonces por lo menos, y durante la campaña me pareció muy curioso, pero los medios atienden a los gobiernos locales. Generalmente encontré, te puedo decir, en Talamanca, en Matina, yo soy de Matina, en Matina y en Pocosí, medios locales que son de alguna u otra forma fondeados o ahí con aspecto económico desde el gobierno local. Entonces responden a los intereses del gobierno local. Entonces al final uno dice, bueno, esta es la nueva manera, el nuevo mecanismo que los partidos grandes de este país, hablamos de Liberación, de la Unidad Social Cristiana, tienen para mantener controlados estos pequeños puestos, y lo hemos reflejado en las elecciones de mediados de año, ¿verdad? De los 4 años presidenciales, de las locales, cuando estos partidos siguen asumiendo estos puestos en los territorios. Entonces, ¿cómo hacer para democratizar en este sentido? Porque a veces lo que me ocurría era que yo tal vez quería poner, le enviaba una noticia de algún otro partido y decía, no, mira, es que en el caso de Matina, Walter Céspedes, es que Walter Céspedes no me deja publicar esto. Entonces era muy complicado, incluso lo es todavía. Se silenció, Onis. En la parte de cuestión de género es muy graciosa, yo soy parte de la comunidad LGTBIQA, más sin embargo noté que en medios de comunicación siempre tenía mis privilegios de ser hombre, me explico, porque incluso con una compañera mujer a ella no se le invitaba a los debates porque éramos puros hombres, entonces la dejaban luego para que ella fuera solita y diera sus comentarios y aporte solita. Entonces el ser hombre siempre te da un privilegio sin importar si sos parte de la comunidad LGTBIQA o no. Entonces es demasiado importante cómo lograr de alguna u otra forma darme mecanismos de denuncia, cómo hacerlo para los medios locales, porque muchas veces ni siquiera en ese mismo momento no lo decía, porque ya decía, es que en la siguiente no me invitan, sencillamente no me invitan. Y si hay algún tipo de datos o estudios que hable de en cuántos medios locales son manejados por mujeres, o por lo menos hay participación femenina, porque en Limón, yo te puedo decir, en Radio Casino, siempre históricamente han sido puros hombres, en Limón Cantón Central, en Talamanca también. Onis, te silenciaste otra vez. Y todos han sido generalmente manejados por mujeres. Y tal vez preguntar la parte del convenio 169 que mencionaste, si en Costa Rica existen esas, digamos, frecuencias que están ya manejadas por personas afrodescendientes, y cómo hacer, cuál sería el procedimiento para optar por una. Gracias, Onis. Vamos a cerrar con la intervención con Axel para darle la palabra a las personas expositoras. Adelante, Axel. Bueno, muy buenas tardes, saludos a todos. La verdad, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Singularmente me pareció, bueno, yo soy estudiante de la UNED, ¿verdad? Y estudio enseñanza de la matemática. Me parece interesante cómo la democratización, ¿verdad?, en la sociedad tiene y juega un papel muy importante en esta parte de la comunicación, porque de cierta forma siempre la comunicación va a ser algún tipo de denuncia, ¿verdad? Denuncia pública y no necesariamente directa, sino indirecta, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos de una cierta forma, ¿verdad?, ver desde otra perspectiva esa denuncia pública que se está haciendo, ¿verdad? Porque vamos a poner el ejemplo a la parte política, ¿verdad? Que tal vez estamos en las campañas políticas y se apoya a una persona, bueno, uno publica algo, ¿verdad? Y entonces tal vez solo lo publicó por publicarlo, ¿verdad? Pero ya la gente ve la otra cara de la moneda, ¿verdad? Y dice, no, es que está apoyando a o va en contra más bien de y por eso lo está publicando, ¿verdad? Y y lo otro. Entonces, qué importante la democratización, porque existe esa pluralidad de manifestación de parte de las personas, ¿verdad? Que quieren comunicar, que quieren dar ese aporte a la sociedad, tanto, digamos, en los medios de comunicación como en los masivos, hasta como en el Internet, ¿verdad? Como lo decía el licenciado de la UNED. Entonces, qué importante saber y entender esto, porque hay que entender de cierta forma también cuáles son esos límites que nosotros como ciudadanos, como personas, como estudiantes tenemos ante esa manifestación, ¿verdad? Porque todos, digamos, se van a manifestar de alguna forma. Por ejemplo,
que hay una manifestación de estudiantes ahorita que hubo en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, de las universidades públicas, y era eso, ¿verdad? Digamos, como acumulación de noticias que se daban por todos los medios, ¿verdad? Porque querían rebajar el fondo de educación superior. Entonces, fue una crítica, ¿verdad? De otros por allá que lo apoyaban, otros que lo otro, ¿verdad? Entonces, esa parte democrática, ¿verdad? Es uno de los puntos importantes que sí hay que rescatar, que a pesar de que nosotros queramos manifestar algo, otra persona lo va a ver desde otra perspectiva, ¿verdad? Y pues que tenemos que aprender a respetar, porque cada persona tiene su derecho a manifestarse en, digamos, la parte comunicación. Gracias, Axel. Entonces, le doy la palabra a las personas expositoras. No sé si lo anotaron o yo también lo tengo acá anotado. Podríamos iniciar con Janet. Muchas gracias. Yo anoté, si se me va algo, entonces Claro. ayudas ahí. Bueno, muchísimas gracias a Samantha, Wilson, Onyx y Alex por sus comentarios y por sus preguntas. Creo que esa era la idea, ¿verdad? Como abrir reflexiones y especialmente, que estas reflexiones fueran desde sus realidades. Agradezco mucho en primer lugar eso, como que esa lectura que hacen ustedes desde los lugares donde viven cotidianamente y desde las luchas cotidianas que tienen que dar. En primer lugar, bueno, toda la solidaridad para Samantha, para Honduras y para el trabajo de las y los periodistas, que es, digamos que, como bien ella decía, es un trabajo que ha sido criminalizado, pero es un trabajo de mucha inseguridad, ¿verdad? Quizás un poco desde la experiencia costarricense, bueno, digamos que en los últimos años han hecho estudios desde acá, donde también se evidencian como ese tema, ¿cómo se llama? La problemática de la inseguridad para cubrir diferentes temas, ¿verdad? Que pasan mucho por lo económico, que pasan mucho también por la informalidad, pero que tienen mucho que ver con lo político, con la denuncia política, como bien decía Samantha, y que son temas por los que están atravesados todos nuestros países, ¿verdad? La denuncia del extractivismo, por ejemplo, de las denuncias de minería de cielo abierto, las denuncias contra el crimen organizado, todos son elementos que ponen en peligro la vida de periodistas y en el que evidentemente están involucrados sectores económicos estatales y paraestatales, ¿verdad? El tema de seguridad de seguridad de periodistas para periodistas ha sido, digamos, bastante tratado, como decía, en la región. Samantha, yo no sé si con tanto éxito, ¿verdad? Porque evidentemente hay muchos periodistas que han tenido que mirar, o incluso hay medios de comunicación que se han visto, ¿verdad? Han tenido que responder a los embates de las élites económicas, como por ejemplo el caso del Faro en El Salvador, que permanentemente tiene que estar, ¿verdad?, respondiendo a denuncias legales, ¿verdad?, que terminan por debilitar al medio en sí mismo. Yo creo que ese es uno de los problemas que estamos teniendo, no solo el tema de la desinformación, sino y como vos decías, la criminalización del ejercicio periodístico en la región. Yo sé que digamos que hay algunas estrategias que se han hecho, pero vieras que yo no tengo tan claro, no es mi área de expertise, no quisiera hablar como demasiado sobre esto, pero vieras que yo no tengo tan claro que esté siendo efectiva en este momento. Aún así, yo sí creo que desde los propios medios locales, por ejemplo, en el Faro tienen medidas de seguridad que pasan por, bueno, pues el uso de conexiones de internet seguras, que pasan por, ¿verdad?, por el uso de internet donde se pueda mantener el anonimato de la fuente, donde se puedan hacer como algunos tipos de elementos de protección, pero yo creo que estamos en términos generales en un momento difícil para el ejercicio periodístico. Entonces no tengo muy buenas noticias, pero sí creo que es un elemento al que se le da cada vez más vista y escucha en nuestras sociedades, y que evidentemente requieren de un Estado respetuoso de los derechos humanos de las diferentes poblaciones y grupos del país. Creo que no podemos ver ese tema de la inseguridad de las comunicadoras y los comunicadores
comunicadores sin entender que estamos en contextos de debilitamiento estatal bastante fuertes, y en algunos de nuestros países, por no decir que en todos en Centroamérica en este momento, estamos frente a gobiernos que muestran diferentes grados de autoritarismo y de populismo también. Entonces, digamos que en esta línea estos son momentos en los que el periodismo como profesión, ¿verdad? Como digamos que actor clave en el ejercicio de la libertad de prensa y la libertad de expresión, sufren como los embates quizás más visibles. En esta misma línea paso a la de espacios seguros. Es mucho más difícil para una periodista construir espacios seguros porque está abierto al espacio público permanentemente, pero digamos que otras experiencias de espacios seguros online, yo, según mi experiencia, sin hablar por nadie, si alguien que está acá ha tenido experiencias de construcción de espacios seguros, yo les invito pues, a compartirnos la experiencia, pero lo que yo he podido recopilar de la experiencia sobre todo de mujeres activistas, feministas, en redes sociales, ¿verdad? Yo veo como dos líneas. La primera es diferenciar entre las mismas redes sociales. Por ejemplo, desde el activismo, incluso desde el ejercicio político más formal, las mujeres tienen identificados, por ejemplo, como que Facebook es un espacio donde se va a hacer mucha más pedagogía, donde vas a hablar con gente diversa, donde vas a hablar con gente que probablemente intentará ejercer violencia, pero también vas a encontrar gente que va a hacer preguntas, va a tener una curiosidad genuina, o va a desconocer, o va a tener, digamos, no va a conocer, por ejemplo, de derechos de las mujeres, no va a conocer de desigualdades de género, pero va a tener una apertura de escuchar y entender otras voces. Instagram en los últimos años para las activistas, incluso para las mujeres en políticas, es un lugar más seguro, ¿verdad? Porque en primer lugar privilegia la imagen sobre el texto, en segundo lugar la gente que te sigue, la gente que está como mucho más en tu línea, mucho más interesada por lo que vos estás haciendo, ¿verdad? Es un lugar quizás más íntimo, y entonces ahí, por lo menos en la experiencia de las mujeres activistas y las mujeres en política, Instagram es un espacio más acotado, ¿verdad? Desde mi experiencia yo siento que después de esta campaña electoral en Costa Rica eso está cambiando. E Instagram está como sustituyendo un poco a Facebook en estas discusiones, ¿verdad? Y en este tema de la violencia. Pero bueno, eso es algo que podemos ver más adelante. El otro año, si me invitan, a lo mejor tengo que contarles. Y en tercer lugar, es una estrategia clara de que cuando yo estoy en redes sociales, ¿verdad? Cuando soy una mujer, una activista o represento una organización en redes sociales, yo soy la dueña del espacio, ¿verdad? Somos las dueñas del espacio. Entonces, por ejemplo, tener una política clara de no permitimos violencia, el diálogo o la discusión o el debate tiene que darse en términos de respeto, ¿verdad? Y a partir de ahí, entonces, bueno, pues establecer estrategias de borrar literalmente, identificar, mostrar, denunciar al troll, denunciar al sujeto agresor y eliminarlo de la conversación, ¿verdad? Alguien podría decir, esto es una violación a la libertad de expresión. Lo que pasa es que yo siempre digo que la libertad de expresión se tiene que producir en un contexto de respeto a los derechos humanos. Donde hay una violación de los derechos humanos, del reconocimiento de las identidades, del reconocimiento de la diversidad, no hay libertad de expresión, ¿verdad? Entonces, en esta línea hay estrategias para hacer este tipo de acciones, pero yo sí quiero señalar que son como que todavía necesitan ser un poco más socializadas y ser un poco más colectivizadas, ¿verdad? Que no sea como lo que hacemos las organizaciones sociales de manera individual. Y para ir cerrando, bueno, yo creo que gracias, Onyx, por el comentario de tu experiencia con los medios locales. Los medios locales no necesariamente significan que todo va a estar bien, también hay tensiones, ¿verdad? Por eso uno de los elementos, como bien decía Sebastián, es el tema de localizar la comunicación, pero dentro de lo local también tiene que haber diversidad, porque la representación de las voces es necesaria. Y con lo que decís de las mujeres, sobre todo en las municipales, en los debates políticos manifiestan sistemáticamente eso, ¿verdad? Que la sacan de la discusión, que siempre quedan al final para hablar, que llegan a los espacios y todos los hombres se conocen y hablan entre sí y las aíslan. Entonces sí hay
sí hay un tema de la repartición simbólica del poder y de la palabra, y los medios juegan un papel muy importante en esa repartición simbólica del poder, y se vuelve pues una cadena, ¿verdad? Porque entonces no te ven, no te invitan porque no te ven, y siguen, entonces es un juego bastante complicado, y muchas gracias por reconocer el privilegio de la masculinidad. No te voy a dar un premio por eso, pero la verdad es que es muy refrescante escuchar a hombres, o sea, masculinidades no violentas, masculinidades que reconocen ese lugar de privilegio. Muchas gracias. Gracias a usted, Janet. Sebas, para referirse, quizá unos 3-4 minutos, porque estamos sobre tiempo. Gracias. No, gracias, Michael. Bueno, son varias preguntas. Voy a tratar de resumirle, porque me parece que el dilema que expone Samantha es similar al dilema que expone Onis. Obviamente, en el caso de Samantha, las condiciones políticas, económicas y de, digamos, dominio histórico de la institución del ejército en la vida social de Honduras y de la violencia, digamos, hacen que llegue a estadios mucho más graves, pero en Costa Rica también hay líderes indígenas asesinados y todo, obviamente no al mismo nivel, ¿verdad? Pero también ocurren cosas así acá, ¿verdad? Yo creo que el dilema es el mismo. Si todos los medios están concentrados y responden a una única lógica y todos están como al mismo nivel político, no hay espacio para la disidencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurrió en el mundo árabe, donde también había muchos periodistas asesinados? Surgió una respuesta que es como panarabista o no sé, o sea, no sería correcto porque no se desprende de ese movimiento político, pero hay un medio de comunicación que responde a los intereses del mundo árabe en su colectivo, que es Al Jazeera. Entonces, al existir un medio grandote como Al Jazeera, el hecho de que maten a un periodista de Al Jazeera sí se vuelve un tema regional y no nacional. Eso no quita que Al Jazeera sea uno de los medios de comunicación, creo que el medio de comunicación internacional que más periodistas enjuiciados y asesinados ha tenido en la historia. Recientemente el Estado de Israel mató a una periodista de Al Jazeera, pero el hecho de que existan en regiones como la centroamericana, que tienen mucha dictadura disfrazada de democracia, mucho país donde el ejército, digamos, se toma el poder y hace lo que le da la gana, ese tipo de cosas, el hecho de que haya medios muy grandes con mucho respaldo internacional podría favorecer a facilitar que se resuelvan problemas tan serios como los que vive Honduras o Guatemala o México incluso, ¿verdad? Donde hay mucho asesinato de periodistas. Es la única forma en que se me ocurre que pueda haber una estructura que acuerpe a la gente, porque entonces si hay demandas, los quieren meter a la cárcel, hay un medio internacional que desde su posición internacional puede apalancar, digamos, apoyos. Hay un respaldo que le da, por ejemplo, DW a una periodista que se llama Anabel Hernández, que ha hecho mucha denuncia, y entonces al ser parte de DW y al publicar para DW, si el gobierno mexicano trata de encarcelar a Anabel Hernández, responde DW por ella, que es el medio alemán. Entonces, la única manera que se me ocurre para enfrentar a gobiernos autoritarios es que haya un poder extraterritorial al país que le caiga para poder defender a esos periodistas que hacen su labor. Ahora, al ser Al Jazeera un medio internacional, defiende los intereses de Qatar. Y entonces hacia Qatar, Al Jazeera no va a ser crítico, porque toca los intereses de los emires de Qatar. Bueno, lo mismo pasaría si existe un medio internacional latinoamericano, obviamente va a responder a los intereses de ese gobierno. Lo pasó mucho con Telesur, ¿verdad? Por ejemplo, Telesur respondía a los intereses del gobierno venezolano. En muchos países era el único lugar donde se podían hacer denuncias y jugó un papel muy importante en el golpe de Estado de Honduras de 2009, si no me equivoco. Pero en otro momento, ya cuando el gobierno venezolano perdió el poder, Telesur también perdió digamos, ese rol de denuncia latinoamericana. Ya me cayó la Navidad. Déjenme nada más cerrarle rápidamente a Onis. Onis, tenemos clarísimo
que los medios regionales costarricenses en mucho han terminado cooptados por las MUNIs. O sea, es importante que existan, pero al ser pequeñitos es muy fácil que la MUNI incida. Por eso creo que es parte del mismo problema. El hecho de que hubiera, por ejemplo, uniones de medios regionales facilitaría que los medios regionales se puedan defender entre sí. Entonces, si le caen al al bataneño allá en Matina, digamos, el bataneño podría apalancar apoyo de Colosale en la zona sur para evitar que lo cierren. Lamentablemente hemos hecho muchos esfuerzos para que existan este tipo de agrupaciones regionales en Costa Rica. La única que ha cuajado es en el sur. En el sur sí hay una unión de medios regionales muy fuerte, pero en otras regiones del país no lo hay. La respuesta que estamos inventando, así como es la ciencia, no sabemos si va a funcionar o no, pero desde la UNED, el año entrante va a salir Medios UNED, que va a ser el canal de televisión y la emisora de radio de la UNED. Y la idea en ese proyecto es que la UNED sea la voz de los territorios y que cada sede de la UNED produzca contenido con las comunidades en cada región del país donde la UNED tiene presencia. Para un alcalde caerle a la producción de Medios UNED es imposible porque la UNED es más grande que la alcaldía, porque es una instancia nacional que le da voz a las comunidades. Es una forma en que buscamos compensar las distorsiones del sistema de medios de comunicación de Costa Rica. No sabemos qué también va a funcionar, pero por lo menos lo estamos intentando y esperamos que dé algunas salidas para condiciones como esa que presentás. Lamentablemente en Matina no hay UNED, pero en Siquirres y en Limón sí la hay y esperamos desde ahí poder apoyarles. De hecho, conozco bien la situación de Matina porque tenemos un productor local en Batán, entonces conozco más o menos cómo anda el asunto ahí. Y eso es lo que queremos dar para todo el país. Y a nivel centroamericano, en algún momento podría ser que la UNED tenga la robustez suficiente para dar el mismo apoyo a otros países, pero de ahí tardará un tiempo y tendremos que poder apalancar recursos para llegar a ese nivel, ¿verdad? Por ahora lo haríamos en Costa Rica, que es el primer lugar, pero sí es importante eso, como que haya a lo local, a lo nacional y a lo internacional medios de diferentes tipos, porque para diferentes tipos de denuncias sirven diferentes tipos de medios y por eso la pluralidad es la clave. Gracias, Sebas. Ahí estaba, ya le llegó de nuevo la Navidad. A Janet, a Sebastián y a las personas participantes del seminario, muchísimas gracias por compartir esta discusión. Yo creo que es un tema para quedarnos aquí y servirnos un cafecito y seguir conversando, ¿verdad? Pero bueno, el tiempo siempre nos limita. De parte de la Universidad Estatal a Distancia, del Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía, les damos las gracias, les enviamos un abrazo fraterno por formar parte de este espacio con las personas jóvenes y del quehacer nuestro, ¿verdad? Dentro de la universidad. Esperamos tener otros espacios para seguir conversando sobre el tema con ustedes, así que muchísimas gracias. Y para cerrar la transmisión, nada más leer dos comentarios que tenemos acá. Ángela Zúñiga dice, así es, un ejemplo de la intervención de la compañera Samantha, que era el caso de los periodistas, ¿verdad? De lo peligroso que es ejercer la profesión. Dice, en Honduras es el caso de la periodista Sonia Pérez López, quien está siendo criminalizada por el Ministerio Público al exponer la situación de la comunidad indígena Lenca, Nueva Palestina, a quienes el Ministerio Público les acusa de los delitos de usurpación, alteración de términos linderos y daños a la propiedad por defender sus tierras. Asimismo, los constantes conflictos de Bajo Luján. Coralina nos decía, los medios privados responden a los grandes empresarios y en algunas ocasiones los medios públicos, los del Estado, transgiversan la información y la realidad del país. Existe esa contradicción, es evidente la violación a la libertad de prensa, libre emisión del pensamiento del ciudadano. Entonces, bueno, con eso vamos cerrando la transmisión. De nuevo, agradecimiento para las personas expositoras, para las personas participantes del seminario. Nos tomamos acá, cerramos transmisión. Agradecer también a los compañeros que nos ayudan en la parte técnica de la UNED. Y salimos a un receso de 5 minutos. Lo vamos a cortar porque tenemos ahora un taller bastante interesante y para no quitar el tiempo a ese taller nos estiramos un poquito. Nos tomamos un vasito de agua o una bebida. Y volvemos en 5 minutos, entonces estaríamos regresando, bueno, 7 minutos a las 3:45. Un abrazo, no se desconecten, apagamos micrófono y cámaras y volvemos 3:45. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y nos vemos.